Dios nos permite haber llegado aquí y también poder escuchar la palabra. Aunque este tiempo también ha llovido y hace frío, pero realmente tenemos el cobijo en nuestro Señor, recibiendo la palabra y la guía la cual quiere darnos mediante los siervos. Vamos a comenzar alabando esta noche. Vamos a cantar el del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 120. Himno 120. Suenen las campanas en tu corazón. Suenen las campanas en tu corazón y la paz de ti nunca se apartará. En tu largo caminar el Señor contigo va, campanas alegres en tu corazón. Suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. El amor de Cristo incomparable guía cada día tu duro viaje. Misericordioso es, su palabra es tu paz, campanas alegres en tu corazón. Suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Cuando la tormenta llegue ante ti, la gracia de Cristo te hará vencer. Aunque no le puedas ver, el Señor contigo está. Campanas alegres en tu corazón, suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Si la voz de Cristo guía tu vida, abundante gracia vendrá hacia ti. El Evangelio debes anunciarlo por doquier, campanas alegres en tu corazón. Suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Las campanas del Evangelio que van resonando por doquier, llevando la palabra, haciendo que muchos puedan descubrir que en este mundo ya no tenemos pecado, pero no por nuestras obras, sino solo por nuestro Señor Jesucristo, el cual murió en la cruz por nuestros pecados y nos ha dado la salvación y la vida eterna. Vamos a seguir alabando esta noche, vamos a cantar el himno número 119, himno 119, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios amó al mundo que a su Hijo envió a darnos libertad. Un día volverá en gloria y majestad. Oh, qué gran amor por mí. El infinito amor de Dios nos abrazó. El mundo lo cambió, nos hizo sus hijos. No importa el idioma ni las fronteras, somos hermanos por Él. El Señor da su gracia a todos por igual, no hace distinción, tu amor es sin igual. Unidos al sonido del arpa de paz, al
alabamos tu amor. Sí, realmente la palabra nos lleva hacia una nueva vida, hacia la vida eterna. Por eso es muy necesario tener un corazón bajo para poder ser dirigidos, un corazón el cual pueda recibir la guía de nuestro Señor mediante los siervos. Así avanzar y seguir adelante, solamente confiados en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir alabando, vamos a cantar el himno número 91. Himno 91, es todo para mí. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. En el mundo no hay la felicidad, es mi felicidad, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Mi vida fracasó y Él me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí, es mi Señor. La estrofa 3 de esta alabanza dice, ¿no? Tengo vida por Él, es mi Señor. Mi vida fracasó y Él me rescató. Y es que realmente Dios nos permite solamente ver a Él. En todo podemos fracasar, en todo podemos ser aborrecibles incluso, pero solamente en Él podemos tener una nueva vida, una vida eterna. Y es que realmente Él quiere mostrarnos sus maravillas día en día, momento a momento, y así avanzar. También invitamos, ¿no?, a los hermanos que sintonizan mediante las redes sociales, mediante Facebook o YouTube, también con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz, y pueden escuchar también la prédica los días domingos, los días miércoles, y también tenemos, ¿no?, el culto de oración, también la hora piadosa, donde muchos hermanos pueden participar. Así también saludamos a los hermanos que están en Radio Jerusalén escuchando la emisora que está a las 24 horas con nosotros, llevando la palabra y el Evangelio mediante los diferentes pastores que están alrededor del mundo. Un tiempo muy hermoso el cual Dios nos permite para poder escuchar su palabra. Vamos a seguir alabando una alabanza más. Vamos a cantar el himno número 114. Himno 114. No hay amigo como Cristo. No hay
amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescato de la muerte y conmigo Él está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, que Salvador es Cristo, Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Solamente podemos confiar en nuestro Señor y que Él avanzará y hará su obra. Y que todos somos uno en Él, avanzando con un solo corazón, con un solo pálpito, del cual es de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantar una última alabanza, luego vamos a dar paso al presentador. Vamos a cantar el himno número 107. Himno 107, Inescrutables riquezas. Inescrutables riquezas de Dios que no se pueden contar, riquezas llenas de gracia y perdón, más bellas que oro son. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Inescrutables riquezas de Dios, ¿quién no las quiere tener? Joyas hermosas para mi vida, perlas que puedo usar. Bellas riquezas que no se pueden contar. Inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Inescrutables riquezas de Dios que cubren todo el mundo. Para el creyente es felicidad en todo su caminar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Inescrutables riquezas de Dios, todos las quieren tener. Las tentaciones podrán resistir,
los que las quieren ganar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Sí, son las riquezas de nuestro Señor, las cuales nos da gratuitamente, así como el aire que respiramos, cada día al despertar, cada amanecer, son riquezas incalculables. Por eso en nuestro Señor tenemos la esperanza de un nuevo día y así avanzar con un corazón puesto en Él. Vamos a orar esta noche, hermanos. Luego vamos a continuar con los testimonios. También invitamos a los hermanos para que puedan pasar después. ¿Podemos inclinar nuestros rostros? Señor, gracias por este tiempo. Usted nos permite el poder haber llegado a este lugar para escuchar su palabra, Señor, a su iglesia donde están reunidos los justos, Señor, y también que su palabra pueda dirigirnos y pueda guiarnos día en día. Señor, gracias por los siervos, porque constantemente también así velan por nuestro diario vivir, Señor, porque usted está en ellos y también nosotros podemos avanzar con un corazón firme y decidido, Señor. Gracias por sus misericordias, Señor. Este tiempo también hay lluvia, hay situación, hay dificultad, pero aún así, confiados en su palabra, podemos avanzar. Señor, solamente permítanos tener en nuestros corazones que usted murió por nuestros pecados, que hemos sido lavados, que hemos sido limpiados, que solamente por su sangre preciosa hemos recibido la salvación, Señor. Que este Evangelio sea predicado en todo lugar. Por eso está preparando también a cada uno de los hermanos, de los siervos, Señor, para llevar las buenas nuevas de su Evangelio, de que por Jesucristo usted murió por nuestros pecados y nos ha dado la salvación. También aquellas personas que están en hospitales o en cárceles o en situaciones o aflicciones, permítanos también poder transmitir su Evangelio, Señor, de que usted cargó nuestras enfermedades, nuestras situaciones o dificultades y los llevó a la cruz para darnos una nueva vida, Señor, para mirar solamente a usted en todo momento, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Usted también permite que los hermanos puedan llegar a este lugar y escuchar su palabra. Te lo agradecemos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, vamos a dar paso a los testimonios. Este tiempo, ¿algún hermano quiere agradecer a nuestro Señor? Como también Dios está trabajando en su vida, como Dios permite poder vivir por la fe, ¿no? Este tiempo hay muchas actividades también. Por eso invitamos, ¿no?, a algún hermano o hermana que quisiera pasar al frente. También en este tiempo, ¿no?, tuvimos el campamento de jóvenes, de estudiantes, y fue un tiempo muy hermoso el cual pasamos. Y realmente Dios tiene misericordia. También tuvimos muchas picaduras, ¿no?, por los insectos, pero también es muy bueno el poder respirar la naturaleza, el poder estar en ese lugar, compartir con los hermanos, jugar, cantar, pero más aún el poder estar y escuchar la palabra de nuestro Señor. Por eso también dice, ¿no?, cuán hermoso cuando los hermanos, ¿no?, están unidos y escuchando así la palabra, avanzando por el Evangelio. ¿Algún hermano que tal vez quisiera pasar al frente para dar su testimonio, un agradecimiento, ¿no?, a nuestro Señor? Tal vez como también han pasado, ¿no?, este campamento, ¿alguno quiere pasar?
Así también tenemos, ¿no? El culto que Dios nos permite y también poder participar solamente por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eh, Vamos a invitar, ¿no?, a los hermanos para que puedan pasar al frente. Hermana Silvia puede pasar para poder dar su testimonio, por favor. Sí, buenas noches hermanos, hermanas. Buenas noches, pastor. Sí, otra vez estoy aquí adelante, ¿no? Creo que es importante porque este tiempo se está preparando algo muy importante, ¿no? El CELEF y también el seminario bíblico. Y es muy importante que todos pongamos, ¿no?, el corazón delante de Dios para que podamos avanzar. Y nuevamente yo me permito invitar, ¿no?, a los hermanos y a las hermanas para el coro, porque necesitamos la fuerza, de verdad. Es un escenario bastante grande, ¿no? Y necesitamos la fuerza y el corazón de los hermanos para poder alabar a nuestro Dios, porque eso es lo que vamos a hacer, alabar al Señor, ¿no? Y también es importante que podamos ir invitando también a los familiares, ¿no? Este tiempo yo también despojándome de mí misma, porque mi vista es una y la vista de Dios es diferente, ¿no? Mi vista es, ay no, mi hermana no me va a escuchar, no, mi hermano tampoco, ellos asisten a esto, ellos están convencidos, o algún compañero o algo así, ¿no? Siempre el pensamiento viene delante de mí, pero también espero que Dios trabaje, que la palabra también trabaje en mi corazón, ¿no? Por eso este tiempo, Dios, pastor, nos está compartiendo bastante, ¿no?, el negarnos a nosotros mismos, y está llegando eso a mi corazón también, ¿no? Porque el no negarme hace de que yo esté en contra de la palabra, en contra de Dios, ¿no? El que vive por su carne, de la carne es, dice, ¿no? Y el que vive por el Espíritu, del Espíritu es. Entonces nosotros somos del Espíritu porque Jesús ya nos rescató, pero también, como el siervo decía, que estoy orando a Dios siempre que la palabra no llegue hasta la puerta de acá luego de irnos, sino que realmente trabaje en mi corazón, y así también deseo que trabaje en el corazón de todos nosotros, de la Iglesia de la Paz especialmente, para que esa palabra pueda trabajar en nuestros corazones. Así que les insto a que piensen, pongan en su corazón, pongan ¿será que puedo estar en el coro? ¿No? Pongan por lo menos esa pregunta en sus corazones, ¿no? Dios es el que se encarga de todo después, ¿no? Solamente la voluntad dispuesta, dice la palabra de Dios, ¿no? También en nuestro corazón este tiempo está la voluntad dispuesta para avanzar, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta siempre la palabra. Eso quería compartir. Un aplauso, ¿no? Realmente cómo el Señor trabaja, ¿no? Y como el coro. Yo tuve ese testimonio también, pero como el Señor me humilló, pero teniendo comunión con pastor, pastor también me aclaraba muchas cosas. ¿Alguien más quiere testificar algo breve? ¿Quiere testificar alguien? Joven, ¿qué una joven quiere? Las jóvenes quieren, ¿cómo han compartido en Caranavi? ¿Algo? ¿Sí? Allá están levantando la mano, que vengan, ¿cómo te llamas, hermana? Levantan la mano y en allá juegan también, se han divertido bastante en Caranavi, ¿no? Cuando uno es joven el corazón está resplandeciente. ¿Quieren testificar? ¿Algún joven? Allá está, ya está levantando la mano, ya está viniendo. Buenas noches a las hermanas. Bueno, había testificado así en persona, ¿no? Aquí arriba, es mi primera vez. Bueno, a ver, en el tiempo, ¿no?, que he ido a Caranavi, al inicio yo no quería ir, me estaba desanimando, pero mi mamá me dijo, no, anda y divertite.
porque esta última semana aquí en Bolivia, me dijo. Yo, ay, no quiero ir. Ya me sentía bien mal, bien triste. Y luego mi amiga Tali me dijo, ve y disfruta. También otro amigo, no me acuerdo quién más, había una persona más que me dijo, ve y disfruta. Y porque es tu primer campamento y lo vas a pasar muy bien. Y es verdad, la pasé bien bien. Además de todas las picaduras que tuve, me comieron los bichos de aquí arriba hasta abajo, literalmente. Se aprovecharon de mí. No, pero en serio, ha sido el campamento, ha sido mi primer campamento que he ido. Y la he pasado muy bien, es muy lindo. Y además también escuchas, ¿no? Ahí la palabra de Dios y te animas más que todo, hasta con los juegos. Nos estábamos entrando al río y algunos igual te empujan nomás así. Pero así, eso, gracias hermanos. Ahora sí, que pase. Qué bueno, ¿no? Como una joven disfruta de ese campamento de jóvenes, ¿no? Pero bueno, ya ahora continuando con el programa, vamos a invitar al coro Nueva Alegría, que nos va a brindar 2 temas, ¿no? Que exaltaré mi Dios, mi Rey, digno es el Señor. Es tan hermoso ser miembro del coro, ¿no? Y yo teniendo también comunión con pastor, reconocía que a veces él me decía claramente, ¿usted hermano tiene tiempo? Me preguntaba, ¿no? Miércoles, pastor, no creo que llegue. Y sábado me preguntó qué días ensayan. Yo le dije que miércoles y si sábado puede avanzar, me dijo. Pero conociéndome, veo que uno tiene que dejar uno mismo, ¿no? Su ser y humillarse ante Dios. Bueno, les dejo con el coro con un fuerte aplauso, recíbanlos, por favor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios.
es el Señor. Digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas por poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Qué bello ese coro, ¿no? Digno el Señor, cómo les da la melodía, les da la, como se dice, la armonía. Ahora, hermanos, veremos un video del promocional del Gran Seminario Bíblico y del CLF. Ya está cerca, ¿no? Como Dios nos permite, ¿no? Con tanta bendición y con tanta agradecimiento, con tanto amor, nosotros vamos a recibir ese seminario y ese CLF. Muchos pastores van a venir, van a conocer, van a compartir, van a intercambiar corazones, ¿no? Que es lo fundamental para, más que todo para conocer, ¿no? Cómo Dios nos ha sacado de lo profundo, ¿no? De lo, realmente de la oscuridad, ¿no? Dios es luz. Y a cada paso que vamos nosotros ya tenemos esa luz. Solamente que dejemos los pensamientos, sigamos siempre con la guía de la iglesia, del pastor, de los siervos. Eso es importante. ¿Podemos ver ese video promocional? La misión Buenas Nuevas Bolivia te invita al Gran Seminario Bíblico Dios es el que justifica, del 14 al 16 de octubre en la Primera Iglesia Evangélica Bautista El Prado en la ciudad de La Paz. Un evento especial para todos los que desean profundizar en la palabra de Dios y fortalecer su fe, con la participación del pastor Emmanuel Kim, expositor internacional y pastor principal de la misión Buenas Nuevas Perú. 3 días de enseñanza bíblica, comunión y revelación espiritual que marcarán tu vida. No faltes, este es tu momento para encontrarte con el mensaje que transforma. Dios es el que justifica. Para más información, comunícate al 7203 1568. Si deseas conocer más sobre nuestra misión y próximos eventos, visita www.misionbuenasnuevas.org.bo. Hay momentos en que el corazón ministerial necesita renovar su visión en la palabra. Este octubre, Bolivia será sede de un encuentro que busca fortalecer ese llamado. Del martes 14 al jueves 16, de 15 a 17 horas, te invitamos al Congreso de Líderes Cristianos, CLF. El evento se realizará en la Primera Iglesia Evangélica Bautista El Prado, en la avenida 16 de Julio. El tema central será el estudio profundo del libro de Romanos, guiado por el pastor Emmanuel Kim, presidente del CLF Perú.
Más de 800.000 líderes en el mundo ya han sido parte de esta visión. Este espacio está diseñado para quienes desean distinguir con claridad la verdad bíblica, fortalecer su ministerio y vivir por fe. Para más información, comunícate al 62 96 43 60 o visita misionbuenasnuevas.org.bo. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Ahora la parte principal, ¿no? Que siervo nos va a compartir el corazón de Dios y por favor también sus celulares en modo silencio. Gracias. Sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, muy buenas noches. Desde lunes empezamos servicio de oración. Entonces, desde el lunes llegaron los hermanos juntos, oramos. Hoy es última noche con los hermanos. Y después de compartir el mensaje, luego oramos, continuamos a orar juntos. Entonces primero vamos a buscar, hermanos, y Primera de Corintios capítulo 5 esta noche. Primera de Corintios capítulo 5, desde 1 voy a leer. Todos se encontraron, hermanos, Primera de Corintios, capítulo 5, desde el versículo 1 voy a leer. Ya todos se encontraron, voy a leer. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberlos lamentado? Y para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Sin levadura, ¿cómo sois? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Hasta el versículo 13 nosotros hemos leído.
que, que hoy también encontramos un señor jefe de campaña. Ahora está cerca de elecciones para el presidente. Entonces, como Pastor Kim Ki-sung, ¿usted conoce Pastor Kim Ki-sung? Actualmente, como vicepresidente fue él, ¿no? Vicepresidente de la misión en Corea. Entonces, al lado de Pastor Ospak está recibiendo el corazón de siervo. Luego organiza dentro de la misión Buenas Nuevas. También director encargado principal de Sudamérica también. Entonces, aunque no pueden venir frecuentemente aquí a Sudamérica, más que todo acompaña, ¿no?, al pastor Oksupak. Casi todo viaje del pastor Oksupak está acompañando. Entonces, más que todo está cerca del pastor, que creemos que tiene corazón de siervo. Entonces, próximo año, campamento mundial, 2 países tocan, ¿no?, según el rol que toca siguiente año, campamento mundial. Colombia, primero Colombia, luego termina Colombia, Argentina. Pero aunque no pensamos, pero Pastor Kim Ki-sung va a llegar primero Bolivia, La Paz. Ya compró su vuelo, ¿no? Un Pastor Kim Ki-sung, luego un pastor más que llegó a Sucre, ¿no? Antes de realizar el campamento de Sucre, llegó de Corea, ¿no? Pastor principal, ¿no? Así 2 pastores va a llegar a La Paz, el 20 de enero va a llegar. Luego 21, 22 de enero, próximo año, 2 días va a estar en La Paz. Luego de La Paz va a viajar a Colombia. Y luego terminando campamento de Colombia, de ahí va a viajar a Argentina. Si así está ya comprado sus vuelos. Entonces aquí llegando 2 días, ¿no? Aunque no pensamos, pastor, tiene interés y quiere saber, ¿no?, y terreno que está comprando La Paz. Como hasta Pastor Ospak apoyó. Entonces, venir a ver terreno, qué lugar, luego ver, ¿no?, más adelante. Y luego también realizar algún evento, ¿no?, aprovechando la visita de Pastor Kim Ki-sung. Estamos preparando también CLF La Paz Grande, ¿no? Sí. Eso, ¿no? Entonces, llegando también que abra en Bolivia es el Evangelio, como justo ahora hay elecciones del presidente. Intentamos, ¿no?, tener comunión con pastor, por llegada, por eso hoy visitamos. Y luego hablamos, nosotros queremos trabajar en Bolivia, poco explicamos nuestro programa. Entonces, ¿por qué voy a hablar? Yo también, solo 20 minutos nos ha dado. Entonces, durante 20 minutos, ¿qué voy a hablar? Pero no hay otra cosa, ¿verdad? ¿No? En la iglesia, en la misión, en los pastores, ¿qué habla ante autoridad? Eso copiamos, escuchando, luego hablamos. Entonces, en un país para mejorar necesita tener la fuerza, ¿no?, la capacidad de defensa, ¿verdad? ¿No? Y fuerza militar, ese necesita sí o sí. Luego la economía también necesita. Pero nosotros, nuestra iglesia, nuestra fundación, IGF, trabajamos área de la educación. Entonces hablamos el Señor, aunque muy importante la fuerza de defensa de aquí en Bolivia, también la economía, pero la educación también muy importante. Nosotros ahí en esa área trabajamos todo en Bolivia. Entonces, no hay la educación, ese país, no hay esperanza. Luego habla un poco, ¿no?, que yo también escuchaba pastores como que habla ante autoridades. Entonces, en Corea nosotros educamos nuestros hijos. Entonces, comparamos como
agricultura. Entonces, ¿cómo educar a nuestros hijos que crezca bien? Luego que viva felizmente de un fruto más adelante. Igual en la agricultura también. El agricultor siembra en la tierra. Si tal semilla siembra pasando el tiempo, que da su fruto, sí o sí da. No miente la tierra. Depende de qué siembra, luego pasando el tiempo da sus frutos. Igual nosotros, la educación muy importante en el corazón de nuestros hijos, nuestros jóvenes en Bolivia, sembramos la esperanza y la palabra de Dios, el corazón de Dios. Entonces en nuestro país, los hijos y nuestros jóvenes de Bolivia, sembrando en nosotros la palabra de Dios, sí o sí va a dar su fruto. ¿Qué fruto va a dar? Esperanza siembra, ¿qué va a dar? Esperanza. Y aunque tenemos muchas situaciones en Bolivia, ¿verdad? ¿No? Pero algunos, ¿verdad? Siembra, ¿qué siembra? Desesperanza, la tristeza o vicio. Depende de esto, siembra, sí o sí pasando el tiempo, va a dar sus frutos. Hace poco hablamos, Señor, nosotros eso sembramos y parte de nuestros jóvenes aquí en Bolivia. Deseamos, ¿no? Trabajar, queremos trabajar juntos. Sí, entonces, y nosotros, ¿qué le parece ahí? Que escuchando, ¿tiene razón, hermanos? Depende de qué siembra, ¿verdad? ¿No? Entonces, en nuestros hijos, ¿y qué siembra, hermanos, ustedes? ¿Qué siembra? Esperanza siembra, ¿qué va a dar después? Esperanza. Pero siembra vicio, deseo o tristeza, ¿qué va a dar? Eso va a dar. Y preocupaciones da, ¿qué va a dar frutos? O miedo, ¿sí? Desesperanza, ¿verdad? No eso. Entonces los hermanos ya vienen a la iglesia, usted escuchando la palabra de Dios. Y primeramente en sus corazones tiene esperanza y fuerza, ¿verdad? ¿No? Y va a sembrar también, ¿no? En su casa, en nuestra casa, nuestros hijos. ¿Verdad, hermano? ¿No? Primero, ¿qué va a sembrar, hermanos? ¿Qué quiere sembrar, hermanos? Esperanza. La palabra de Dios, ¿no? Corazón de Dios quiere poner. ¿No? Pero primeramente ustedes en la iglesia, si no recibe esa palabra, no se reúne con el corazón de Dios, ¿cómo puede sembrar en nuestros hijos? ¿Verdad, no, hermanos? Eso es más importante. Muchas veces hablamos matrimonio acá en la iglesia. Como mi esposa es directora, la directora. ¿De qué parte directora? Educación para la familia, o matrimonio, o hijos. ¿Escucharon o no escucharon? Primera parte, primer paso, ¿qué es educación para la familia? Usted debería estar feliz, ¿verdad? ¿No? Usted triste, entonces, ¿cómo va a sembrar? Usted primero matrimonio llegando a la iglesia, aprender, vivir por la fe, Dios trabaja, muy feliz. Esa felicidad va a sembrar en el hogar, en nuestros hijos. Pero usted mismo ya no tiene esa felicidad, no tiene ese corazón de Dios, difícil sembrar. Entonces aquí mucho matrimonio, hermanos, viene. Nuestros hijos, aunque parecen muy guapos, también muy simpáticos, pero también, nuestro hijo también, tiene deseo. Quiere vivir según deseo de la carne, quiere vivir. Pero mirando el padre, la madre, no tiene el mismo corazón. Entonces, pastor también compartía, ¿verdad? ¿No? Entonces, un matrimonio no lleva muy bien separado. Entonces, un hijo, un tiempo se queda con la madre. Viviendo, siempre no está feliz, ¿verdad? ¿No? Viviendo también, discute, pelea. Pelea con su madre, ¿a dónde va? Ay, no quiero vivir. ¿A dónde va? ¿Dónde está su papá?
Su papá también quiere ganar el corazón de su hijo. En el principio vive bien, pero pasando el tiempo también se ve defectos, ¿no? También ve, no hace caso. Entonces padre también con su hijo pelea. Después ese hijo otra vez se va. Entonces padre, madre no tiene corazón, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿qué va a sembrar en el corazón de los hijos? Porque ellos quieren vivir según su deseo de la carne. Padre, madre me da ese deseo de mí, ahí se queda. Pero no me da y ya se va. Luego ahí con padres. Entonces muchas veces escuchando la educación para la familia, para nuestros hijos, primer paso, ¿qué es? Primer paso. Primer paso, explicamos ya. Ya, primer paso, ¿qué es? Estar feliz matrimonio, ¿no? Uniendo mismo corazón entre esposo, esposa, apoyando. Pero matrimonio tampoco tiene mismo corazón, no tiene eso. ¿Cómo va a sembrar eso? Es cierto, ¿no? ¿Sí? ¿Puede entender, hermanos? Escuchando, ¿qué le parece? Entonces, escuchando eso, ¿tiene razón, hermanos? Entonces, para enseñar a educar a nuestros hijos, primero eso. Aún no quiero unir con mi esposa, pero pensando futuro de mis hijos, debe unirse. Uniendo, yo me uniré. Aunque no quiero, sí, ¿verdad? ¿No? Yo también tengo mi carácter. Pero escuchando esta educación, es verdad. Entonces, para mi hijo, su futuro, doblando de mi deseo, mi manera, mi carácter, esposo, ven, esposa, unimos. Así uniendo, conversando. Así ya enseñamos, sembramos en el corazón de nuestros hijos. Entonces va a ver cómo sembró, qué sembró. Pasando el tiempo sí o sí va a ver, ¿verdad? ¿No? Depende de esa semilla que sembró, va a ver nuestros hijos, va a ver resultados. Porque no se reúnen luego, ¿qué cosa va a sembrar? Y ahí vamos a ver ya aquí, ya primero. Primera de Corintios, ¿no? 5 hemos leído. Está al lado, capítulo 6. 13 voy a leer. Si voy a leer, hermanos, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Yo también aquí estando, pastor, aunque estando en la iglesia, algunos viniendo o echa sus tiempos. Viene su tiempo luego echando para el Señor. Entonces ese señor no estudia, ese hermano no trabaja, ¿cómo va a mantener? Porque yo también siendo acá pastor, humano, ¿cierto? Sé, para mantener un hogar necesita trabajar eso. Pero ese hermano viene, ¿sí? Luego sirviendo. Yo también pienso, ¿qué va a comer ese hermano? Si así ofrenda, así y sirviendo a la iglesia, su hogar, ¿cómo va a hacer? Todo el día viene acá echando. Yo también pienso humano, porque yo también tengo ojos, ¿cierto? Soy ciego, hermano. Yo también veo, mirando, muy raro ese hermano, ¿qué comerá? Su futuro no piensa ese hermano. También surge, ¿verdad? ¿No? ¿Qué comerá? ¿Cómo va a ser? Yo también pensando, Dios cómo hará, ¿qué pensará Dios? Entonces aquí ya mire la Biblia. Aquí está. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. El Señor para el cuerpo. Nosotros no considera mi vida, ¿cierto? Más hecha para el Señor. Señor preocupa mucho, Él vive para mí, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a comer? Su necesidad, ¿cómo va a cubrir? ¿Usted piensa o no piensa? Usted también un empleado,
O mismo corazón de usted, el patrón, el dueño. Sirve bien. Entonces, ¿usted qué piensa? Ese empleado, poco raro. Porque la mayoría vive. Claro, algunos también robando poco. Luego usando. Pero ese empleado diferente. Ya así echando, sirviendo para mi empresa. Entonces, ¿qué necesita? ¿Qué va a comer? ¿Qué necesita? ¿Piensa o no piensa eso? Pensando. Entonces Dios también. Ese hermano así viviendo, echando para mí, para el Señor también va a pensar, no va a pensar. No importa si qué come, su futuro cómo será. Dios así no va, no sé, así va a hablar, hermanos. Por eso aquí versículo 13 así está escrito, hermanos. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es el para la fornicación, sino para el Señor. Pero alguien no vive para sí mismo, para su deseo de la carne, más vive para el Señor, ¿verdad? ¿No? Se preocupa por el Señor. Entonces el Señor también mirando, ¿se preocupa o no se preocupa? No se preocupa, así está escrito. El Señor más se preocupa. El Señor más se preocupa. Por eso aquí que dice el Señor para el cuerpo. Que el Señor también busca para su cuerpo, para Él, ¿qué necesita? ¿Qué cosas? Luego también hemos visto la vida de siervo de Dios. Toda la vida más echaba el Evangelio, viviendo. Dios cubrió o no cubrió. Cubrió todo. Eso hemos visto. Entonces tal vez nosotros más preocupa para mí, para mi futuro, mi carne, ese cuerpo. Pero comparando la vida del siervo, la vida muy diferente, ¿verdad? ¿No? Nosotros más preocupa para mí, ¿cierto? Debería vivir. ¿En qué manera debe vivir? No, yo ocupando para mí, más preocupa viviendo para mí. Entonces, ¿qué vida va a llevar? Más feliz, porque yo ocupo, hecho, ¿cierto? Entonces, el siervo de Dios mirando, él echa todo para el Señor, para el Evangelio, ¿verdad? ¿No? Entonces, va a vivir. ¿Cómo va a vivir? Más pobre, más difícil, ¿verdad? ¿No? Pero la vida real, ¿cómo es? Al revés. Nosotros más vivimos para mí, ¿cierto? Pero más preocupa. O sea, aquí dice, sí, el versículo 13, ¿no? Ustedes juntos podemos leer. ¿Qué dice? Ya, aquí juntos vamos a leer. 1, 2 y 3. Y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para él. ¿Qué está hablando eso? Nosotros viviendo para el Señor. El Señor preocupa por nuestra vida. Y así, ¿cierto, hermanos? Sí o sí el Señor va a cubrir, dice, cubrir. Inténtelo, hermanos. De verdad, Dios cubre, no cubre, ya servir. Si Dios no cubre, ¿por qué yo sirvo? Dejando que Dios no cubre, ¿cierto? Inténtelo, echando mi vida para el Señor. ¿Cubre o no cubre? Si cubre, más echando. Amén, hermanos. No solo imagina, no solo piensa, intentando. Dios cubre o no cubre. Yo tengo dinero para mí, yo uso. Pero como leyendo, yo usaba para mí, hasta ahora. Intentaré, ese dinero usaré de una vez para el Señor, que me cubre, no cubre. Usando para el Señor, no cubre, voy a usarlo más para mí, porque el Señor no me cubre, ¿cierto? Pero si Dios, el Señor me ayuda, me cubre, ¿verdad? Dios me cubriendo ahora. Yo ahora poquito, echando, Dios me cubre en esa manera. Echaré más en mi vida.
Y ahora hay un misionero de Estados Unidos. Yo, cuando ingresamos al seminario, entonces mis compañeros son varios. Entonces no conocemos, ¿verdad? ¿No? Pero un día escuché. Entonces ese hermano, casados, matrimonio, ingresó. Dejando todo. Cuando nuestra iglesia ingresa al seminario, vende todo. Tiene casa, tiene auto, todo, vende, ofrenda a la iglesia. Luego, en su mano, vacío ingresa al seminario. Así es, ¿verdad? ¿No, hermano? ¿No? Usted también sabe, ¿cierto? ¿No? Sí, ingresa. ¿Cómo ingresa al seminario? O corazón vacío, mano vacío, su bolsillo también vacío. Entonces algún seminarista vendió todos. Luego olvidó. Un día ingresa al seminario, tocando su bolsillo, había moneda. Y sacó ahí. Ahí eso olvidó, dice, eso olvidó. Entonces mejor ofrendar, que Dios trabaje. Tal vez yo tengo, apoya. ¿Qué apoya? Eso es lo que tiene apoya. Es difícil apoyar en Dios. Ingreso. Entonces ese hermano un día testificaba. Yo no sabía. Yo pensaba así, igual que mi vida. Pobre, ignorante, borracho. Así yo pensaba. Muy diferente, inteligente. Se graduó entró a una empresa, buena empresa. Sueldo ganaba muy bien. Pero ese hermano, viviendo sin falta así, trabaja, gana, pero no venía tantos a la iglesia, solo domingo venía. Pero un día escuchando la prédica de Pastor Ospa, justo habló ofrenda. Hablando acerca de ofrenda, ¿a usted le gusta o no le gusta? ¿No le gusta? Justo ofrenda hablaba, pastor predicaba. Hermano, desea orar. Decide. ¿Qué decide? Usted vive para el Señor. El Señor cubre, ya vive más. Pero si el Señor no cubre, ya vota a Dios. Así ya hablo. ¿Entendieron, hermano? Entonces, ese hermano escuchando que en su vida siempre vivía para su carne, ¿sí? Que gana bien, usaba para su hogar, su matrimonio. Solo venía domingo porque él es salvo. Pero un día, domingo, escuchando esa prédica, quería intentar. ¿Qué quería intentar? Dios me ayuda, no ayuda. Entonces el pastor habló. Desde ahora, hermanos, ofrenda ante Dios. Una cuenta quiere decir $100. $100 una cuenta, ofrenda. Siguiente mes, Dios no cubre, ya no más, ofrenda. Pero siguiente mes Dios cubre, ¿sí? $100, Dios ayuda, no ayuda. Ayuda. Entonces, ayudando, ve, inténtelo. 2 cuentas. ¿Cuánto es 2 cuentas? $200. Luego, siguiente mes no cubre, ya no hágalo, porque Dios ayuda, no ayuda. Dios no ayuda, hasta ahí nomás, Dios, chao. Ya, ahí. El siguiente mes, Dios sigue, apoya. Dios está ayudando. Inténtelo, desea, ¿sí? 3 cuentas. Ese hermano eso escuchó. Entonces ese hermano, recibiendo sueldo, antes usaba. Su sueldo 100% usaba, ¿para quién? Para su necesidad. Al escuchar, quería intentar. Por eso empezó. ¿Qué cuenta empezó? Una cuenta empezó. Que su sueldo, ahí y ofrendando una cuenta, no tiene mucho peso, porque su sueldo es fuerte. Entonces, una cuenta empezó. Luego, pasando, siguiente mes, Dios ayudó, no ayudó. Dios cubrió, no cubrió. ¿Cómo cubre, hermano? ¿Cubrió, no cubrió? Cubrió. Mira, yo siempre usaba para mí, necesitaba yo,
Pero ahí, y escuchando la palabra, intenté una vez, una cuenta. Pero Dios cubrió. Oh, mira, oh Dios, ¿verdad? Está cubriendo tantos. Siguiente mes, Él subió. ¿Cuánto? ¿Cuánta cuenta? 2 cuentas subió. Luego, siguiente mes, mirando, Dios cubrió, ¿no cubrió? Está perdiendo la fuerza de responder. ¿Ya cubrió, no cubrió? ¿O cubrió? Porque sabe. Por eso estoy te explicando. No cubrió, ¿por qué te explico? ¿Hasta cuánta cuenta? Hasta 7 cuentas, ese hermano. Pagando 7 cuentas, sobraba, dice él, sobraba. Sueldo subió, mucho más que antes, dice. Entonces ese hermano vio, yo echando, sirviendo al Señor, cubrió, ¿verdad? Vio, ¿verdad? ¿No? Porque mi vida completamente no voy a entregar al Señor. Y poco dinero, ofrenda echando para el Señor. Señor, ¿cubrió o no cubrió? Su sueldo subió mucho más. Entonces él decidió, ¿qué decidió? Poco eso ofrendando y Dios cubriendo mi vida, toda mi vida ya entregando. Dios, ¿cómo va a cubrir? Ahí su vida todo entrego. Dejó empresa. Luego ingresó al seminario. Ahora es misionero en Estados Unidos. En Estados Unidos. La gente ve que trabaja una empresa buena. No puede entender. Y dejó. ¿Y por qué dejó? Porque Dios cubrió, vio, ¿verdad? ¿No? Entonces mi vida completa entregando a Dios, ¿en qué manera va a cubrir? Pero la gente sabe, no sabe, solo ve. ¿Por qué dejando esa empresa buena, recibiendo buen sueldo? No puede entender. No puede entender. Entonces, hermanos, inténtelo. Sí, viviendo para el Señor. El Señor no conozco a usted. Luego no cubre, déjalo, dice, déjalo. Pero si el Señor cubre, vivir para el Señor. Más seguro esa vida. Amén, hermanos. O usted mismo quiere cubrir, nosotros mismos. Ya hemos visto el resultado. Esta noche hemos leído, ¿no? Primera de Corintios capítulo 5 hemos leído. Aquí explica sobre iglesia a Corintios. Algunos piensan iglesia verdadera, que no sucede ningún pecado, limpio, puro, así considera, ¿cierto, hermanos? Claro, sería bien así, sin cometer pecado. Pero iglesia verdadera, leyendo la Biblia, no hay porque comete pecados. Entonces, iglesia verdadera, ¿qué iglesia es verdadera, hermanos? Aquí iglesia Corinto también son salvos, ¿verdad, no, hermanos? Ellos escucharon el evangelio, recibieron, entendieron la salvación. Pero esa noche leyendo en esa iglesia, siendo hermano de la iglesia, fornicó. ¿Con quién? Con su madrastra. Entonces, estas cosas en el mundo también, fea cosa, ¿verdad? Pero ¿en dónde sucedió? Dentro de la iglesia, Corintios. Eso sucedió. Entonces, ¿cómo puede hacer? ¿Cómo puede suceder? Creo que no es la iglesia verdadera. Iglesia corrompida, sí puede hablar. Pero iglesia verdadera, ¿qué iglesia verdadera es, hermanos? Aquí leyendo explica. Ya, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Aquí cometió en la iglesia, ¿verdad? ¿No? Corintios. Ellos son salvos, hermanos. Entendieron la salvación, igual que nosotros. Pero dentro de la iglesia, eso sucedió, cometió grave de pecados. Entonces, en esa iglesia, ¿cómo hace? Ya vamos a ver, ¿verdad? ¿No? Versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos, no
debierais más bien haberlos lamentados, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acciones. Después de suceder ese pecado en la iglesia Corintios, los hermanos saben que no es pequeña cosa, ¿cierto? Es grande cosa, ¿verdad? ¿No? Entonces ya enteraron. ¿Sabe o no sabe, hermanos? Sabe, sabiendo qué está haciendo. Sabiendo qué hace. Oh, calladito. Luego detrás murmura. Ay, ¿cómo así puede hacer? ¿Cómo así puede hacer? ¿Cómo así? Entonces aquí leyendo el versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿Qué quiere decir? Está exhortando. ¿A quién está exhortando? ¿Lo que cometió pecado? También él. ¿Pero quién? Los hermanos que esta misma iglesia son salvos. Pero no habla. Solo murmura detrás. ¿Sí? Critica. ¿Cómo eso puede hacer? ¿Cómo puede hacer eso? Estáis envanecidos. Envanecidos. ¿Qué quiere decir envanecidos, hermanos? Estáis envanecidos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Ya fue engañados por Satanás. Enaltecidos sus corazones. ¿Sí? Enaltecidos sus corazones. ¿Por qué no recibe el corazón de Dios? En caso de el Señor es Cristo, en ese caso, ¿qué haría? ¿Sí? Luego explica, ¿verdad? ¿No? Ya, versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Luego versículo 4. Ahí podemos leer, hermanos, juntos. Ya 4, ya 1, 2 y 3. Ya vamos a ver en ese caso, si cómo hace, como nosotros, como hermanos de Corintios, solo murmura, queja. Pero en ese caso, ¿qué hace? Iglesia verdadera, hermanos. El versículo 4 leyendo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con él poder de nuestro Señor Jesucristo era. Se reúne, ¿verdad? ¿No? Sí. ¿Con quién se reúne? Aquí con el poder de nuestro Señor Jesucristo se une. Ay, en ese caso, el Señor, ¿qué haría? En ese caso. Porque está cometido ese hermano, ¿verdad? ¿No? Siendo salvo, cometido grave pecados ahora. Entonces, en ese caso, ¿qué haría? Se une. ¿Con quién? Corazón del Señor es Cristo. Amén, hermanos. ¿Con quién se une cuando usted ve en la iglesia? En la iglesia ve. ¿Con quién? ¿Usted con quién se une? ¿Con el Señor Jesucristo se une? Cuando se une con el Señor Cristo, así va a ser así. El versículo 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué hace cuando se une con el Señor Cristo? ¿Qué haría? Hermano, usted aceptaste deseo de Satanás, entregaste su vida, su cuerpo a Satanás, que sea instrumento de Satanás, dice. Claro, a fin de que usted su alma, su espíritu, recibirá la salvación. Porque usted entendió el Evangelio. Pero mientras estando esta vida llevando, usted ya entregó. ¿A quién entregó?
Satanás entrega. Usted, instrumento de Satanás era. Satanás va a usar, va a destruir tu vida. Hermanos, así está viviendo. Luego explicando ahora. Usted así hace. La iglesia ve injustos. Algunos hermanos viviendo. Sucede eso. Se reúne con el corazón del Señor Cristo. Así hace. O solo murmura. Queja. Estáis envanecidos, hermanos. Leyendo eso, ¿por qué no exhortar a ese hermano que cometió? ¿Por qué está exhortando a los hermanos que no hicieron ese pecado? Pero estáis envanecidos. Lo mismo está hablando, lo mismo. Estáis envanecidos ustedes también. Que es cuando se une con el Señor Jesucristo, haría estas cosas, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿Puede entender, hermano? ¿No? Estas cosas haría. Luego versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Sin levadura, ¿cómo sois? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Luego de repente hablando sobre levadura, levadura. Cuando cocinando pan, puede ser, cocinando panes que usa levadura, levadura cuando echa en la masa, luego le pone en el horno, ese pan hincha, ¿verdad? ¿No? Hincha, así se ve, hincha. ¿Qué es esa levadura? Es que agrega en nuestra vida, ¿cierto? No es normal, no es original, hincha, ¿verdad? No se ve más bonito, ¿cierto, hermanos? Ese es Satanás, sus levaduras, su pensamiento habla. Satanás engaña. ¿Cómo engaña? Robando será más dulce, ¿cierto, hermano? ¿Robando es dulce? Gratis es dulce, ¿verdad, no, hermano? Gratis le gusta. Un dicho coreano hay, le gusta gratis para ser calvo. Le gusta. Ese coreano es un dicho. No hay gratis, ¿verdad, no, hermanos? Si recibe, sí o sí también debe dar. Pero aquí Satanás ¿cómo engaña? ¿Y cómo engaña? Robando también más dulce. ¿Qué dulce es eso? Después se entera robando, llega más peor. Condenaciones. Entonces aquí leyendo, hermanos, limpiado dice. ¿Cómo puede limpiar en ese caso? Pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí dice, sin levadura como sois. Éramos limpios nosotros. ¿Sí? ¿Cierto, hermanos? Así está escrito en su Biblia también. ¿Sí? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Sin levadura como sois. Éramos limpios a través de nuestro Señor Cristo. Recibimos la salvación. Limpio, sin levadura. Una masa limpia. ¿Sí? ¿Cierto, hermanos? ¿Sí? ¿Correcto eso? ¿Sí? Pero esa levadura es quien te dio. Satanás engañó, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Satanás engaña como Juan, ¿sí? Juan capítulo 13 también, como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote. Judas Iscariote le gustó. ¿Qué le gustó? Ese deseo que dando, ¿no? Engañando a Satanás, le gustó. Luego acepta. Igual, Satanás se engaña. Luego nosotros aceptamos eso.
Entonces aquí, ¿cómo limpiamos? ¿Cómo limpiamos? Dice acá, 7, limpiaos, limpiaos, así está escrito, hermano, ¿no? ¿En qué manera limpiaos? De la vieja levadura, ¿para qué? Sea nueva máscara. Si limpia, bota, ¿qué bota? Esa vieja levadura, ¿verdad, no? Yo pensé, ese deseo de Satanás aceptando, estará bien, feliz, pero ¿está bien? No está bien, ¿verdad, no? Sí está destruyéndose. Llega dolor, mucho dolor, sufrimientos. Entonces fue engañado. Ese Satanás me engañó. Yo soy un instrumento de Satanás. Y ahí está destruyendo mi vida. Luego, limpiaos. ¿De qué manera limpiaos? Bota. ¿Qué bota? O lo que aceptó, ¿verdad? ¿No? A ese de Satanás no era bueno. Amén, hermanos. Eso me va a destruir. Haces doler, sufrimientos. Luego, botar, limpiar. Así se queda. ¿Cómo se queda? Seáis nueva masa. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí el versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, sin levadura. Porque acepta ese, recibe, ¿verdad? ¿No? Cree ese de Satanás, ese pensamiento, levadura, dice. Ese levadura, mientras recibiendo, ¿qué hace? Se contagia, ¿sí? Se pudre. Una masa completo se pudre. Por eso, ¿qué dice? ¿Cómo limpia? Córtalo. Luego, ya bota eso. Amén, hermanos. ¿Cómo ya limpia? Cortar, ¿verdad? ¿No? Luego, ¿qué hace? Botar. Se queda nueva masa, sin levadura, hablando. Ya 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No juntéis, los que aceptaron. ¿Qué aceptaron? Esa levadura que recibió de Satanás, ¿verdad? No, no juntéis eso. ¿Por qué no junta? ¿Por qué no junta? O mejor juntarse. Aquí ¿qué dice? No juntéis. ¿Para qué? No se contagia. Contagia eso. Luego, masa completo, se pudre. Contagia. Por eso, no juntéis. Cortar, botar. Amén, hermanos. El versículo 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir. ¿Y aquí está hablando, hermanos? Entonces, para no juntar, tiene que salir del mundo, dice. ¿Eso está hablando? No está hablando estas cosas. Ya 11, entonces, ¿qué está hablando? Ya 11 podemos leer. Ya 1, 2 y 3. ¿Ya qué está hablando? Que tiene que salir, vivir del mundo, eso está hablando. ¿Qué está hablando? Sí, hermano, en la iglesia comete pecado, acepta, no de Dios. Esa levadura, de Satanás acepta. ¿Qué hace?
No se junta, dice, no se junta. No se junta. ¿Entendieron, hermanos? No se junta. ¿Qué está hablando? No se junta eso. Porque Dios, Él aceptó. ¿Qué aceptó? Levadura. Entregó su vida, que sea instrumento de Satanás. Satanás empieza a destruir su vida. ¿Verdad, no, hermano? ¿Cierto? Entonces, en ese caso, sabiendo esto, ve, no junta, dice. Porque hasta mi persona contagia. ¿Cierto, hermano? ¿No? Eso está hablando, no salir del mundo. ¿Sí? Luego, versículo 12. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. 13, ¿ya entendieron, hermanos? 13 podemos leer, ya junto, 1, 2, 3. Dentro de la iglesia, siendo hermanos, llamando hermanos salvos, dentro de la iglesia comete pecado, acepta ese engaño de Satanás. Siendo instrumento de Satanás, ¿qué hace? ¿Qué hace? Y 13, ¿qué dice, hermanos? Porque a los que están fuera, ¿quién juzgará? Dios juzgará. Pero dentro, hablando de hermanos salvos. Quitad, dice, quitad, quitad. ¿Qué hace, hermanos? Quitad, pues, a ese de dentro de vosotros. Cortar, botar. ¿Sí? ¿Entendieron, hermanos? Botar. ¿A quién botar? Y nosotros eso hacemos en la iglesia. ¿Sí? La iglesia verdadera, ordenamos, purificamos uniendo corazón del Señor Jesucristo. Entonces hablamos, hermano, usted fue engañado. Usted recibió ese engaño de Satanás. Satanás va a destruir. Tiene que arrepentirse. De ahí, bótalo. Bota, limpia. Fui engañado. Satanás, ayúdeme, Señor. Jesucristo va a ayudar. Amén, hermanos. Pero sigue aceptando ese engaño de Satanás, ¿verdad? No quiere arrepentirse. Entonces, quitar, dice, quitar. Dentro de nosotros. Para que ese hermano se arrepiente o no se arrepiente. ¿Se arrepiente? Está bien, ¿verdad? ¿No? Porque limpiaos, bota, quita. Pero no quiere arrepentirse. Sigue viviendo con ese pensamiento de Satanás, con esa levadura. En ese caso, quitad ese hermano mismo que no quiere arrepentirse. Por eso, quitar, hablando. Una vez, el pastor explicaba sobre serpiente. Entonces, en mi cuarto, serpiente entró. ¿Qué entró? ¿A dónde entró? ¿Al cuarto de Pastor Andrés? A su cuarto entró. ¿Qué entró? Su cuarto entró. Entonces, ¿qué haría ustedes? No hace nada. Va a buscar. Buscando, no encuentro, ni modo, ¿sí? Voy a ir dormirlo. Que no encontró, buscando no hay. Voy a dormir. ¿Puede dormir, hermanos? Porque no encontró, no hay. Creo que ya salió. Ya salió. ¿Y puede dormir ustedes? ¿Por qué no puede dormir?
Usted vio que entró. Aunque no veo, pero ¿a dónde está? ¿En dónde está? En su cuarto. ¿Cómo puede dormir, hermanos? Que ese serpiente, ¿qué va a hacer? Cuando estaba durmiendo, ¿qué va a hacer? Va a morder, me va a dañar. Sabiendo esto, ¿cómo puede dormir, descansar? No se puede dormir. Hasta que encuentre, ¿verdad? ¿No? ¿Hasta cuándo? Hasta encontrar. Encontrando, ¿qué va a hacer? Con martillo, quebrar. ¿A dónde? Cabeza, quebrar. Luego lengua sale afuera. ¿Cierto? Así. Recién ve, confirmó. ¿Qué confirmó? Murió. Eliminó. Recién ya puede dormir. Seminaristas, hermanos, aceptando pensamiento de usted, ¿cómo puede vivir tranquilamente? Luego explicó, seminarista, ya, recíbelo. Eso después 10 segundos va a explotar, una bomba, recíbelo. ¿Lo recibió? ¿Qué hará? Después 10 segundos va a explotar. Qué bien, ¿así va a estar? No, rápido quiere entregar otro. ¿Sí? Recibiendo esa bomba, ¿qué va a hacer ustedes? O va a buscar para votar, ¿verdad? ¿No? Pastor dijo, ese pensamiento de usted más peligroso que esa bomba. La bomba revienta, pero Satanás destruye toda la vida. Toda la vida. Usted, sus hijos, sus hogares, todo va a destruir. ¿Cómo puede vivir tranquilamente? Aceptando ese de Satanás engaño. Amén, hermanos. ¿Hasta cuándo tiene que buscar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Quebrar. ¿A dónde? Cabeza. Hasta que salga su lengua. Quebrar. Una vez no es suficiente. 2, 3, varias veces. Satanás. Eso es tu engaños. Eso de Satanás. No de Dios. Ese pensamiento mío. Luego recién, votando, podemos descansar. Y vamos a buscar luego, ya leyendo ese versículo terminamos. Primera de Timoteo, capítulo 1, 7, vamos a leer. Ya, primera de Timoteo 7, 1, capítulo 1, 7, voy a leer. Ya voy a leer rápido, hermanos. Ya, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio y propio. Aquí explica que cómo puede distinguir, ¿no? Distinguir, no es de Dios, ¿verdad? ¿No? ¿Qué cosa no es de Dios? Aquí puede ver, ¿no? No es de Dios, dice. ¿Qué cosa no es de Dios? Ya 7 dice, no nos ha dado Dios espíritu de, segunda de Timoteo, me equivoqué, sí, disculpe hermanos, segunda de Timoteo, capítulo 1, 7, perdón, sí. Ya. ¿O podemos leer juntos? Ya, 1, 2 y 3. ¿Por qué no nos ha dado Dios? Ya acá, ¿en qué manera puede distinguir? No es de Dios, ¿qué cosa? Espíritu de cobardía, que Dios no ha dado eso. Cobardía, ¿qué es cobardía? Tiene miedo, temor, por eso escapa, ¿verdad? ¿No? Escapa, no enfrenta. Dentro de la iglesia también, hermanos, cobardía, espíritu de cobardía, da miedo. Detrás habla, detrás muchas cosas habla, que de frente no hace. Pero los hermanos no se dan cuenta que eso no es de Dios. ¿Cierto? Así está escrito. Dios dio eso, hermano, espíritu de cobardía. Que haga detrás.
Así hace. Así escrito en la Biblia. ¿Por qué hace eso? No de Dios, Satanás, hermanos. Satanás está usando instrumento. Va a destruir todo, hermano, eso. De Dios, ¿qué es de Dios entonces, hermanos? Aquí explica. Sino de poder. Ya Dios tiene poder. Dios me ha dado. Poder de Dios. Podemos solucionar. Eso puede ordenar, puede solucionar, arreglar, puede recuperar. Amén, hermano, ¿no? Pero Satanás, ¿qué da? Para que viva, ¿en qué manera viva? Retrocede. Cobardía, detrás. No enfrenta, detrás. Pero de Dios es el poder, luego amor. Luego dominio, hermano. Dominio. Imagínense, hermano. Satanás engañando, aceptando ese deseo, siendo nuestro hermano, viviendo como instrumento de Satanás. Yo nada que ver, mi vida mío, ese hermano. ¿Por qué yo voy a hablar? No es de Dios. Recibir amor. Que no deja, que destruya, hermano. Yo no tengo amor, pero Dios tiene amor. Por el amor de Dios, ¿qué hace? Unir. Luego, ¿qué hace? Cortar. ¿Qué cortar? Esa levadura que Satanás engañó, ¿verdad, hermanos? Cortar. Hermano, arrepiéntense. Usted, sin darse cuenta, aceptó. Satanás usando. Sí, tiene que arrepentirse, hermanos. Luego, quitar. Amén, hermanos. Entonces, amor de Dios puede salvar muchos hermanos. Antes que sea instrumento de Satanás, antes que haya destruido, podemos salvar. Luego, último, que es dominio propio. Dominio propio, que es aún Dios trabajado en mi vida, pero soy nada. Dios trabajó, yo no. Amén, hermanos. Luego hay dominio propio. A dominio a propios. Aún Dios usó mi vida, bendijo, pero no soy, no de mí, Dios me ha dado. Hay humillando, que Dios use continuamente. Luego versículo 8, vamos a leer 8. Ya por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Aquí está hablando, hermanos. No tengan miedo. Sirviendo el Evangelio. No solamente viene buenas cosas, también vienen problemas, situaciones, hasta enemigos vienen. Pero no tengan miedo. Amén, hermanos. Porque nuestro Señor Cristo también participó en esas aflicciones. También los profetas, siervos de Dios también. Después de recibir la salvación, sirviendo el Evangelio, también participó. ¿Qué participó? Aflicciones. No solamente buenas cosas. Mientras viviendo por el Evangelio, llega tal vez hambre, llega tal vez económicamente difícil, llega también injustos, llega, no llega, hasta viene que injustos. Pero ahí, viviendo por el Evangelio, el poder del Señor, el poder de Dios, cubre, no cubre, hermano. Cubre, dice, cubre. Por eso, no tenga miedo. Participa, dice, participa. ¿A dónde participa? Esas aflicciones, participa, porque va a solucionar el poder del Señor. Amén, hermanos. Amén.
desde ahora, sin miedo, hermanos, evangelizar, predicar el evangelio. Sí o sí va a venir. ¿Qué va a venir? Sí o sí va a venir. ¿Qué va a venir? ¿Solo bendiciones nomás va a venir? Oh, aflicciones, enemigo. Oh, me humilla. Oh, me insulta. O hambre. O como sea. Pero el poder de Dios va a cubrir. Amén, hermanos. Desde ahora, hermanos, participamos hasta aflicciones por el evangelio. No solamente la bendición de Dios, no más cierto. Sí o sí hay bendición de Dios. Pero también participamos en esa aflicción del evangelio. Amén. Sí, Dios todo va a cubrir. Sí, sin miedo. Nosotros participamos. Esa noche, última noche de servicio de oración. Entonces, primero voy a orar. Primero, luego los hermanos quieren orar voluntariamente aquí adelantando, aquí púlpito, ¿no? Puede poner aquí adelante. Los hermanos voluntariamente pueden adelantar y puede orar. Primero voy a orar, hermanos. Dios Padre, como el siervo de Dios nos ha mostrado cuando viviendo por el evangelio, echando su vida para el Señor. En verdad, el Señor más preocupa ese hermano, ese siervo del Señor, ¿qué comerá? No cuidando su salud, su vida, ¿qué hará? Luego el Señor más preocupándose. El Señor va a cubrir. ¿Qué necesita? Nosotros también hemos leído desde Génesis hasta Apocalipsis. Todos los cristianos salvos aparentemente llega a aflicciones, enemigos, pero mientras viviendo por el evangelio, el Señor y cubrió todas las cosas. Dios Padre, esta noche nosotros estamos orando, pidiendo, porque necesitamos muchas cosas. Se ve verdad, muchas situaciones. Ese tiempo estamos comprando un lugar cerca de terminal de bus. No es fácil, Dios, pero necesario, Dios, los hermanos no comiendo, no comprando para sí mismo, ahí ofrendando para el Señor, para el Evangelio. Así estamos orando, juntando nuestra ofrenda. Dios va a cubrir, aunque no alcanza, siempre ve más necesidad. Pero Dios va a cubrir. Como nosotros no pensamos, oramos, no compramos para nosotros, sino para el Señor, orando, ofrendando. Porque el Señor nos va a dar a nosotros. Dios Padre, los documentos de la iglesia, de la misión Buenas Nuevas, también necesita. Dios ayúdenos. Luego trabajando en el corazón de la dueña del terreno, también trabajando. También ahora preparando la llegada de Pastor Emmanuel Kim. Dios Padre, cuide su siervo, su salud. Aquí Ciudad de La Paz, poco alto que otra ciudad. Tal vez afecta, pero si estando con Dios, predicando por el Evangelio, Dios va a dar buena salud. Dios va a cuidar su siervo de Dios. También muchas necesidades por la preparación de legada del pastor. Dios, ayúdenos. Dios sí va a cubrir. También los hermanos que esta noche orando, pidiendo. Dios ayudando a todos los hermanos recuperando. Esta noche nosotros, cada uno adelantando, luego orando a Dios. Dios va a escuchar. Dios Padre, estamos muy agradecidos por ese servicio de oración. Gracias a Dios, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Entonces, entre los hermanos también, voluntariamente aquí adelantando, y oramos.
Oremos. Señor, gracias Dios Padre. Usted nos está permitiendo, Señor, desde hoy en adelante, Señor, un nuevo lugar, viendo, Señor, que su pueblo está creciendo aquí en La Paz, Señor, como la iglesia madre, Dios Padre. Hemos estado, Señor, mucho tiempo, Señor, tan apretado, acogido, Señor, en este lugar, por su gracia mismo, Señor. También ahora nos da en este tiempo un lugar. Todo tiene su tiempo para usted, Señor. Con nuestras aflicciones, nuestros deseos, Señor, no hemos podido alcanzar, pero esperando y descansando en ti, Señor, usted nos está dando un nuevo lugar, Señor, ese inmueble. Asimismo, Señor, como expresaba su siervo, Señor, de que muchas personas, muchos hermanos, quizás, Señor, ha sido un poco difícil para las ofrendas. Aún todavía nos falta, Señor, disponer nuestro corazón para seguir ofrendando, Señor, de lo que usted nos da, Padre amado, para conseguir todo el espacio necesario, Señor. Hasta 1 año y medio tenemos, Señor, para poder seguir ofrendando, decidiendo en nuestros corazones. Padre Santo, muchas gracias por ese lugar. Usted toque siempre el corazón de los vendedores, Señor, de los dueños de ese lugar, Padre amado. Asimismo también ayúdenos, Señor, con nuestra personería jurídica, Señor, con los documentos, para poder estar en regla, Señor, y estar, Señor, libre en este país, sin ningún perjuicio, Dios Padre. Solo ser legalmente, Señor, para presentarnos para cualquier situación. Padre amado, gracias por todas las cosas que usted nos ha dado, Señor. Yo sé, así como ahora también en la palabra, Señor. Hemos tenido aflicciones, Señor. No es fácil, Señor, para nosotros humanamente, porque tenemos nuestra vista que todavía siente, Señor, carnalmente. Pero esperando en ti con su poder, Señor, usted va a cubrir todas las cosas, todas las aflicciones, Padre amado. También este tiempo tenemos el gran seminario, el CLF. Permítanos nuestros corazones unir, Señor, y poder invitar a las almas y a los pastores. Dispón nuestro tiempo, Señor. Usted denos, Señor, la gracia, su misericordia de disponer nuestro corazón, Señor, unir el corazón con el suyo, Padre amado. Ahora, estando, Señor, en esta reunión para la preparación del kiosco, cocina, Señor, hay varias áreas para el CLF, para la limpieza, Señor. Toque el corazón de las hermanas, hermanos, Señor, porque realmente unidos podemos avanzar y podemos demostrar de que la misión la misión Buenas Nuevas, Señor, con su presencia, con su característica, Señor, las almas así pueden llegar, Señor, para poder estar uno, Señor, y salvar muchas almas aquí en La Paz, a nivel Bolivia también, Señor. También por la salud del pastor Emanuel Kim, Señor, usted reciba este país, Señor, con un corazón gozoso, también de buena salud, Señor, pueda darle buena estadía, Dios Padre, este tiempo. Por favor, Padre amado, hay jóvenes que van a estar trabajando, Señor, desde muy tempranos, ministros que van a llegar. Usted guarde, Señor, sus viajes. También a los hermanos que van a participar de diferentes ciudades, Señor, provea todas las necesidades, pasajes, Señor, y salud, Padre amado. También para recibir en esta ciudad, Señor, los hermanos puedan abrir sus corazones para hospedaje. Hay, Señor, harto falta, Señor, todavía económicamente, quizás, Señor, pero de ti es el oro y la plata, Señor. Usted nos pueda dar, Señor, y poder solventar todo este evento, esta fiesta, Señor, que es para la gloria suya, Padre amado. Gracias por todo, Señor, en esta noche. Así le agradezco, Señor, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gracias, Padre Dios. Esta noche también escuchamos la palabra de Dios, como los hermanos de la iglesia de Corintios estaban envanecidos, enaltecidos, y por eso esa situación no podían ni siquiera ver. Asimismo, Señor, también Dios reflejaba esta noche en mi corazón. Yo también envanecido, enaltecido. Por eso dejo nomás las cosas. Y eso no es de agrado para Dios. Y por detrás, hablando, murmurando contra la iglesia, contra el siervo. Así, Señor, Padre, como una serpiente si entrar al cuarto uno puede dormir, no puede. Como un pensamiento entra, pero duermo tranquilo. Eso es más grave, decía tu siervo. Peor que una serpiente en el cuarto es el pensamiento, las murmuraciones. Señor, usted también quiere cada culto, cada servicio, quiere renovar nuestro corazón y cambiar nuestro corazón primeramente. Entonces Dios se va a manifestar grandemente también. Gracias te doy, Señor, este tiempo también como Dios está permitiendo ya un lugar, un espacio a la Iglesia de la Paz. Gracias, Padre. Oramos, Señor, por la ofrenda y por nuestro corazón, Señor. Tu siervo, Pastor Emanuel, va a llegar 14 al 17. Que también bendiga su salud. Y para esto también, Señor, muchas almas, para el seminario, para que puedan escuchar. Y también los pastores en el CLF. Así tu siervo compartirá, Padre. Bendice, Señor, la iglesia en Bolivia, en La Paz, un evento nacional, Señor. Gracias te doy, Padre. Esta noche también oramos por nuestro corazón y por todas las necesidades, Señor. Si bendice a cada hermano, tal vez tiene dificultades, situaciones, pero predicando el Evangelio, Dios va a cubrir todo. Así, Padre, gracias te doy esta noche. Bendice también a tu siervo, Pastor Andrés, su familia, todos los ministros que van a llegar, los hermanos. Todo este tiempo también juntos podemos trabajar, juntos podemos avanzar para este evento que Dios permite, Señor. Así también oramos por todas las iglesias. También traiga a los ministros, a los hermanos. Cada uno también quiere quedarse nada más. Por favor, Señor. Cada uno necesita, tiene dificultad, situación, y necesita oír la palabra. Por eso, Señor, oramos, traiga también a todos a este lugar, Señor, y preparar todo, Padre. Así, Señor, bendice a los pastores de otras iglesias, usted también le dé un corazón para poder participar, Señor. Algunos también cierran su corazón por haber escuchado algo tal vez. Pero Dios, en el Evangelio está el poder, en la palabra está el poder. Ellos escuchando también van a querer trabajar junto en este Evangelio como en otros países, Señor. Con ese propósito, porque detrás de cada pastor también está muchas almas. Ellos recibirán la salvación. Bendice también al Pastor Marcelo en Generación de Fuego, Señor. Que también cubra todas las necesidades y sus hermanos también, todos reciban la salvación. Así, Señor, esta noche oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios Padre, muchas gracias por permitirnos, ¿no?, tu palabra esta semana para orar, ¿no?, para el inmueble de la iglesia. Padre, por favor, ¿no?, pueda ayudarnos, ¿no?, a hallar la gracia para poder obtener la persona jurídica
lo más pronto posible. Ahora se encuentran en presidencia. El presidente solo debe dar la firma, Padre. Hoy nos decía que el viernes volvamos, ¿no? Este viernes ya podamos tener una respuesta, Padre, por favor. Y poder avanzar también con los trámites posteriores. Aún muchos abogados, muchas personas no saben, Padre, pero usted permítenos la gracia de encontrar, así que nos pueda ayudar. También así avanzar rápidamente, Padre, con los documentos. Padre, por favor, te pido que nos permitas, ¿no?, personarnos ante las autoridades, siempre hallando la gracia. Padre, también pedirte, ¿no?, que ahora que usted nos está permitiendo un nuevo lugar, así usted todo no pueda ayudarnos. Corazón de la dueña del inmueble sea muy abierto hacia nosotros. Por favor, te lo pido. También así ordenando, ¿no?, área de oficina. Hay muchos datos, Padre, muchos hermanos, muchas personas alejadas. Tenemos así muchos eventos. Por favor, permítanos la gracia de ordenar. También hermanos, hermanas que quieran apoyar en esa área, Padre. Por favor, mándenos así muchos hermanos. También revisando las listas, hay muchos hermanos alejados por este seminario. Puedan volver, Padre. Así usted permítanos, ¿no?, invitar a muchas personas. También muchos pastores puedan participar de CLF. Padre, de verdad necesitamos su gracia para avanzar aquí en la Iglesia de la Paz. También pedirte, Padre, por los ministros, ¿no?, de Bolivia. Ellos así, siervos muy preciosos, aprendiendo así muchas cosas, Padre, así también puedan preparar todo, ¿no?, para este seminario, Padre. Padre, así más importante, ¿no?, también aquí la iglesia pueda avanzar con mismo corazón que usted, Pastor Oxopar, oró por la Iglesia de la Paz. Entonces pronto así, Padre, todo usted pueda ayudarnos, todo puede usted trabajar, todo se puede encargar usted, Padre. Padre, le agradezco por todo. Guarde la vida, ¿no?, de cada hermano, también su familia. Este seminario, su familia, también todos pueden invitar, pueda llevar a las personas que aún no han escuchado este evangelio. Gracias, Padre, por todo. Ora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, esta noche hasta aquí nosotros oramos, ¿no? Hasta esta noche terminamos servicio de oración. Aunque terminado esta noche, mañana, ¿no?, en su casa también siempre recordando puede orar. Sí. Gracias, hermano, entre los hermanos compartiendo, saludando, regresamos. Luego ahí atrás en la mesa tiene volante, ¿no? Volantes pueden llevar.